Vengo de Argentina a hablar un poco de cómo estamos viviendo desde América Latina los límites sociales y ambientales del extractivismo. Para hacer un poco de contexto de las últimas décadas para llegar a la situación actual, los países de América Latina hemos tenido década más, décadas menos, pero si uno quiere englobar los diferentes países entre la década del 60 y la década del 80, dictaduras militares en algunos países que se extendieron durante pocos años, pero fueron muy intensas en cuanto a muertos y enfrentamientos. En otros países, como en el caso de Brasil, se extendieron durante más años. Estas dictaduras se caracterizaron por llevar a cabo, acrecentar la deuda externa de nuestros países, y esto de alguna manera sienta las bases para que ya en ese entonces y posteriormente la llegada de inversiones, y sobre todo de inversiones para explotar recursos naturales, aparece como una salida para que nuestros países puedan hacerse cargo de la deuda externa que afrontan. Una vez que estas dictaduras dieron paso a gobiernos democráticos, generalmente entre los primero, segundo, tercer presidente que aparece ya en periodo de democracia, alguno de ellos trae un régimen neoliberal totalmente explícito, ¿no? En Argentina, por ejemplo, fue durante la década de los 90 el gobierno de Carlos Menem, y estos regímenes neoliberales se van a caracterizar por privatizar la mayor parte de los servicios y de las empresas más importantes, y en muchos casos empresas digamos que llevan adelante la explotación de recursos tales como el petróleo, por ejemplo. Y estas privatizaciones van a estar acompañadas también de reformas en la legislación de los países que permitieron que estas actividades se pudieran desarrollar a una mayor escala. Como el gran ejemplo es el caso de la minería, que lo que hacen las reformas legislativas es permitir, por ejemplo, la explotación de yacimientos más grandes. Y todo lo que es la minería, que ya en los últimos años en muchos países, como en el caso de Argentina, deja de ser por vetas y pasa a ser un yacimiento diseminado, requiere de una mayor extensión territorial. Todo esto le sienta las bases para lo que los que estudiamos estos temas le denominamos el avance de las fronteras extractivas en nuestros territorios, y en este momento América Latina se encuentra en una situación diversa en la cual algunos países continúan bajo estos regímenes neoliberales y otros países, como puede ser el caso de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, llevan adelante una mayor intervención estatal en la actividad, han retomado el control de algunas empresas que explotan estos recursos, y bueno, estamos en esta diversidad, pero el avance de estas fronteras extractivas sobre nuevos territorios es una característica en común. Uno de los debates que me interesaba traer y compartir con ustedes, y también que me comenten cómo se da en el caso europeo, en el caso español o en el del País Vasco, pero que en América Latina está teniendo mucha discusión, es que el extractivismo, o sea, la expoliación, el aumento y la búsqueda de explotar estos recursos naturales, aparece como enfrentado a un movimiento social que en su mayor parte se le denomina ecologismo o ambientalismo. Y esto, cada país tiene su historia y su característica de qué sectores son los que se consideran bajo estos términos, pero los sectores que defienden el modelo extractivo, tanto desde los gobiernos como desde las empresas, utilizan estos términos de ser ecologista o ser ambientalista como una noción peyorativa para denominar a aquellas personas que deciden defender el ambiente. En el caso de las comunidades campesinas indígenas se habla más de defender el territorio, y todo ecologista o ambientalista se lo plantea como estar en contra del desarrollo, ser un conservacionista, o sea, un ecologista como se puede considerar a un ecologista, por ejemplo, de países del norte, alguien que le interesa solo la naturaleza para conservarla en sí misma, una lucha que se ve como totalmente antipolítica, y en algunos casos, sobre todo algunos medios de comunicación, han usado palabras mucho más peyorativas
todavía, como hablar de terroristas verdes, y en el caso argentino hay una adaptación de este término de piqueteros verdes, ¿no? No sé si han escuchado hablar de la noción de piqueteros en Argentina, que es un movimiento de trabajadores desocupados que nace a mediados de la década de los 90 con toda la crisis, y que se va a caracterizar por llevar adelante cortes de ruta que se denominaron piquetes. Entonces, bueno, esta es una adaptación para hablar de los ecologistas como piqueteros verdes. Y bueno, ahora voy a ampliar en algunas discusiones un poco más teóricas, pero antes de eso, como este tema de qué es ser ecologista o qué es ser defenderse del avance del extractivismo, me interesaba traer un poco las voces, y lo que les voy a pasar ahora es una partecita de un documental que han filmado una productora argentina que se llama Agalón. Lo voy a buscar de nuevo. Donde las propias asambleas, que es un término que se usa mucho en Argentina, definen lo que es para ellas estar luchando en contra de este modelo extractivo. Fui militante universitario en Córdoba, en una época pre-cordobazo. La segunda parte fue la militancia en la organización Montoneros. Posteriormente, como delegado de ATE, y en estos últimos años en la Asamblea del Agua de Mendoza. Me pareció un desafío porque yo tenía toda la impronta de otro tipo de militancia. El tema de las asambleas cuando surgen en Argentina, que el destape fue en el 2001, tuvo que ver con una crisis muy grande de la política argentina. Julia Martín de Menéndez, Claudia Bello, Adelina del Viola, Coban, Galacino, Cantarero y la r***a madre que los parió. Esa situación en Argentina en el 2001 fue como romper una losa. 2001, 2002, 2003 era una efervescencia en la que, bueno, el surgimiento de las asambleas populares en muchísimos lugares del país. Después eso va a ser tomado como una forma de expresión en otros lugares. Quiero creer en la democracia y quiero creer que nuestros representantes de aquí nos representan. Hoy legislamos directamente y esos legisladores que deberían representarnos tienen que saber que en una democracia directa la gente ya votó no a la minería San Jorge. Cuentan los compañeros de la Asamblea de No a la Mina de Esquel que estuvieron desde los primeros tiempos todo el debate que se dio para ver cómo se autodenominaban y que discutieron un montón eso también hasta llegar a la definición de que en la Asamblea son todos vecinos y vecino de golpe cobra una carga de sentido político enorme. Empiezan a luchar por un punto, ese punto es un problema que ellos ven, que muchas veces genera en principio expectativas, después preguntas. Si uno piensa en los poderes, en el poder de las corporaciones, la capacidad de llegar a través de medios de comunicación, los vínculos políticos, parece una valla indestructible prácticamente, pero de golpe la gente se junta, empieza a conversar, convocan. El extractivismo ha hecho de nosotros unos sujetos pensantes y ha convertido a mujeres que solamente vendían pan o que solamente se dedicaban a cuidar a sus hijos o que eran abuelas y han sido toda su vida mujeres de la casa en luchadores. O sea, capaces de enunciar la palabra ante cualquier persona. Porque está el amor al lugar en el que uno vive en juego
está el amor al proyecto de vida que uno está construyendo, está el amor por los hijos a los que tiene que cuidar, porque las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, la sustentabilidad, tiene que ver con la responsabilidad intergeneracional. Pero de a poco se empezaron a ver que en realidad esta era una primera empresa, y que si venía otra, y si venía otra, entonces ese piso se va teniendo entre todos. Fue toda una transformación en nosotros, pero también una afirmación de lo que éramos capaces. Pero cuando uno ha visto que el Estado ha sido represor, que te ha pegado por pensar de un modo, listo, ahí ya está. El camino ya se definió. Nosotros no teníamos armas, ellos sí tenían armas, ellos tenían las armas del poder. No vamos a permitir el ingreso de ningún camión y no vamos a permitir que se instale Monsanto. ¿Por qué toman esta decisión? Porque son ellos, somos nosotros. A mí yo ya perdí mi hija. Yo ya perdí mi hija, tengo mis hijos con agroquímicos, entonces ¿qué quieren? Pero bueno, era para que vieran un poco que si bien desde la parte teórica, por ejemplo, hay varias corrientes que toman esto de las diferentes corrientes ecologistas o ambientalistas, donde algunas que justamente no es las con las que más se sienten representadas, las poblaciones que luchan por la apropiación que se intenta hacer desde empresas extranjeras de determinados bienes naturales, no se sienten representados por el términos conservacionistas, porque la lucha no es específicamente por la naturaleza en sí misma. Después hay otras corrientes que se denominan ecoeficientes. Esta clasificación la ha hecho, por ejemplo, un economista catalán que se llama Joan Martínez Alier, no sé si lo han escuchado, y bueno, él habla sobre todo de una de las corrientes que sí es más representativa de América Latina, que son aquellos ambientalistas que uno puede identificar porque están defendiendo el territorio o están luchando por un determinado bien natural, pero no se autodenominan como tales. Y en el caso argentino, la mayor parte de estas organizaciones ha tomado otros nombres, por ejemplo, el tema de las asambleas, asamblea por el agua, asamblea por la defensa de los bienes naturales, que tiene que ver con toda la práctica asambleísta de las asambleas que se conformaron post-crisis del 2001, de la crisis argentina, donde se formaron muchas asambleas de vecinos autoconvocados, y estas van a nutrir posteriormente la forma de organización en asambleas, que después se toma también en muchas poblaciones que se enfrentaron a proyectos mineros y a proyectos de otro tipo. Y también se utiliza la noción de vecinos autoconvocados. Por ejemplo, la primera población que va a rechazar un proyecto minero, que fue Esquel, en la Patagonia Argentina, va a tomar la denominación de vecinos autoconvocados de Esquel. Entonces, lo que me interesaba traer para la discusión era si justamente estas poblaciones que se defienden de este avance extractivo son antidesarrollistas o si justamente lo que están haciendo es poner en debate la noción de desarrollo y qué tipo de desarrollo se está intentando llevar adelante en estos países. Esta imagen última es de un campamento que se está desarrollando desde hace ya varios meses, que es un campamento frente a una planta de Monsanto en Argentina, en la provincia de Córdoba. Y esta mujer que aparecía tirada y que la quieren sacar es una de las mujeres que ha llevado adelante los estudios de cáncer y de otras enfermedades que se dan en esa zona. Entonces lo que ella dice es, no nos vamos a correr porque son ellos o somos nosotros. Yo ya estoy perdiendo a mi hija ya está enferma. El video es mucho más largo, si les interesa, están todos colgados en YouTube, es de una productora argentina que se llama Galón. Ellos han hecho una serie de, no recuerdo ahora si son 12 o 15 documentales, más o menos de media hora, que se llaman América Latina piensa la cuestión del extractivismo. Y son todos testimonios tanto de protagonistas de las movilizaciones y conflictos, como de algunos intelectuales argentinos y de otros países analizando esta problemática del extractivismo en América Latina.
Bueno, ante el testimonio de ellos era como que quería traer esto, ¿no? De si realmente era un discurso puramente ecologista, con la noción que uno está acostumbrado del término, si realmente lo que se estaba debatiendo era este concepto de desarrollo en América Latina. Y ahora voy a entrar más en algunos ejemplos concretos y un poco la guía que había pensado era ir sobre diferentes recursos que están en disputa, ¿no? Y va a empezar por el tema del agua. Quizás este es un caso muy conocido, han escuchado hablar de la guerra del agua en Bolivia. Esto fue en el 2000 en Cochabamba, en Bolivia. Se firmó un acuerdo, entonces era el gobierno de Banzer, firma un acuerdo para privatizar el servicio municipal de agua en la ciudad de Cochabamba. Esta privatización ponía en riesgo no solo el servicio que ya había pertenecido a la empresa anterior, sino que estaba la posibilidad de que a este servicio se conectaran los canales comunales. Entonces, mucha gente que no estaba pagando por el agua y que tenía su propio sistema, de pronto iba a tener que pagar con él, que era sobre todo la zona de los alrededores de Cochabamba, y el contrato tenía un punto que era hasta irrisorio, que decía que si uno quería juntar agua de lluvia iba a necesitar una licencia, ¿no? Hay un documental que sale después sobre este caso que se llama también La lluvia y tiene que ver con este punto de hasta qué extremo se pensaba privatizar el agua. La población de Cochabamba se organiza para resistir esta privatización, sobre todo los regantes, se va a unir también la central obrera, aparece muy fuerte el sector cocalero. Evo Morales participa de estas protestas, por ejemplo, es pleno sector de la zona del Chapare, la zona de Evo, y la gran movilización que lleva adelante la Coordinadora por el Agua, que nuclea todos estos sectores, permite que el contrato sea revocado. Pero para ello se dieron situaciones muy violentas en la ciudad de Cochabamba, se generaron barricadas. Estas son algunas fotos de los enfrentamientos y fue un ícono sobre todo también en aquel momento para todo lo que fue el movimiento antiglobalización, esa imagen de la población de Cochabamba destruyendo el cartel de la empresa fue como un ícono de lo que sí se podía hacer en América Latina, porque ante esta presión social finalmente el contrato es revocado, la ciudad estuvo sitiada durante varios meses y la empresa, que era sobre todo Bretschel, una norteamericana, pero también dentro de Aguas del Tunari había capitales bolivianos, había capitales españoles, le hacen al gobierno boliviano una demanda ante el CIADI. El CIADI es el Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de la Inversión, que es un organismo de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio, y esto fue bastante preocupante en aquel momento en América Latina porque ante este tipo de resistencia social de pronto se abría la posibilidad de que las empresas empezaran a demandar a los gobiernos. Pero finalmente el caso de Cochabamba tuvo gran repercusión internacional y un poco por la continuidad de la lucha local acompañada de la presión internacional permitió que finalmente la empresa retirara la demanda. Entonces, de cierta forma, la guerra del agua en Cochabamba instaura en América Latina esta sensación y este espíritu de que sí se podía hacer frente a algunas empresas. También vinculado al tema energía y viniéndonos ya varios años después, en el 2008, les quería traer el ejemplo de Chile, de Hidroaicén, que fue un proyecto hidroeléctrico de construir varias represas, era un complejo de 5 presas en el sur, en la Patagonia chilena, que tuvo un gran rechazo social, que estaba basado sobre todo en la afectación de algunos parques nacionales, de algunas comunidades mapuche, en la sensación de mentira, por eso en los carteles, como se puede ver en la foto, siempre aparecía Hidroaicén miente, porque tuvo muchos errores su informe ambiental y todo el tiempo la CONAMA, que es la Comisión de Medio Ambiente de Chile, le pedía a la empresa adendas y la empresa tenía que ir como todo el tiempo poniéndole parches a su informe ambiental y eso generó mucha desconfianza también en la población y se hicieron marchas masivas, como también se puede ver
en la foto, y esas marchas fueron duramente reprimidas. Por ejemplo, en la foto que se puede ver sería de ustedes a la izquierda, es una represión con gases lacrimógenos, y el cartel que tiene esta persona dice Hidroaicén, no me mates, ¿no? Porque fueron duramente reprimidas las movilizaciones contra Hidroaicén, pero siguieron siendo masivas. Los estudiantes que en aquel momento estaban iniciando las grandes movilizaciones que llevaron después en Chile, también se plegaron a estos reclamos por el complejo hidroeléctrico, y finalmente se hicieron algunas apelaciones que eran rechazadas por la Corte Suprema, el proyecto se aprueba, pero ante todo este conflicto y los problemas ambientales que tuvo el informe ambiental de la empresa, un comité de ministros termina rechazando el proyecto. El tema minerales, y bueno, acá les traigo el ejemplo de Argentina, que es sobre todo el tema que yo más trabajo. En Argentina, en la década de los 90, como les contaba al inicio de toda esta reforma legislativa que se dio durante los gobiernos neoliberales, uno de los ámbitos en los que tuvieron eco estas reformas fue la legislación minera. Argentina tiene un código de minería que es del siglo XIX, y en la década de los 90 se da toda una legislación que permite el ingreso de inversión para minería a gran escala, minería a cielo abierto. Entre lo que se le otorgaba a las empresas se le daba una estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, o sea, a los 30 años desde que iniciaban no podían variar las condiciones de los proyectos, un tope de 3% de regalías. Regalías es lo que recibe la provincia por estar sacando de esta provincia un recurso natural no renovable, y no se les podía pagar más a las provincias, o sea, la empresa no le iba a pagar más a la provincia que un 3% del valor de boca de mina, o sea, ni siquiera el valor después con el mineral ya producido, ¿no? Exenciones arancelarias de importación de bienes y liquidación en el exterior hasta el 100% de las divisas. Posteriormente, en el gobierno de Kirchner, algunas de estas medidas tienen algún paso atrás, como por ejemplo la estabilidad fiscal se modificó y sí se introdujo un 5 a 10% de retenciones a las exportaciones, y la liquidación total de las divisas en el exterior fue eliminada en el 2011. Un poco para los que estuvieron en las charlas anteriores que se dieron en este curso, donde se hablaba de cómo se ve la estabilidad o la inestabilidad de un país, justamente en los años 90 Argentina era uno de los países que estaba en el tope para las inversiones mineras. Se veía de los países que tenían más seguridad jurídica para las empresas mineras para invertir. A partir de estos cambios, que estos son solo unos ejemplos, pero en realidad los beneficios que tiene esa legislación son mucho mayores, y con estos pequeños cambios ya el país era inseguro para invertir después del enfrentamiento que hubo con Repsol, ni que hablar. O sea, ahora Argentina, por estos motivos y por otros más, es un país totalmente inestable para las empresas. ¿Qué pasó respecto de los proyectos mineros que sí se instalaron? Este es un cartel que promocionaba la instalación de la primer minera metalífera en Argentina, que fue la mina La Lumbrera, y promocionaba no sé si se ve bien ahí, pero acá está un poco más ampliado, una mano de obra directa de 10.000 personas. Esta empresa minera de cobre principalmente se instaló en la provincia de Catamarca en el año 97, era la misma que veíamos las imágenes de las represiones y todo esto, pero esto es posterior. Esta primer minera fue bien recibida, la gente tenía mucha expectativa laboral al respecto, y al año 2012 la empresa tenía casi 1.500 empleos directos más 1.000 aproximadamente contratistas, ¿no? Entonces esto generó una gran desilusión de la población, y hay algunos trabajos también de carácter más antropológicos que estudiaron qué fue lo que pasó con la instalación de este primer proyecto, y concluyen en que produjo un crecimiento económico, pero con gran concentración, que se fragmentó la organización social de Belén, porque la gente que trabajaba en la empresa pasó a tener altos sueldos, los costos de vida aumentaron, pero la mayor parte de la población no resultó beneficiada. Esto es
lo que se suele denominar economía de enclave, y se transformó esta población en un sobrante que pasó a depender sobre todo de la intervención y asistencia del Estado, ¿no? Las provincias del norte de Argentina son provincias que tienen una gran base del empleo estatal, y estas empresas, en este caso en particular, no solo no contribuyeron a que esto cambiara, sino con la población que quedó fuera del proyecto, incluso esto se acentuó. Y también pensar en el después, ¿no? Porque la minería tiene una característica que es una actividad que termina en una cierta cantidad de años, aproximadamente 20 años, entonces también las poblaciones se empezaron a interrogar con qué iba a pasar tanto con lo que quedara desde los aspectos ambientales como desde este tipo de impactos sociales, que iba a pasar además cuando ya desde una situación en la que la empresa está y no hay un beneficio total, qué es lo que iba a pasar además cuando la empresa se fuera. Y los proyectos que llegan a esta misma provincia, Catamarca, después van a tener un rechazo social mucho más fuerte y que también ha sido respondido con mucha más violencia, ¿no? El cartel que se ve ahí en azul en la parte superior son justamente estas mujeres del silencio que veíamos las imágenes en el video, los enfrentamientos policiales que se dieron con algunos cortes de ruta y bueno, también una demanda por los derechos humanos ante toda esta situación de violencia. Este es el mapa de Argentina con algunos casos que fueron ícono de resistencia a algunos proyectos. El caso que ustedes pueden ver a su derecha es un conflicto que hubo en el 2005 con Uruguay por unas empresas de pasta de celulosa, unas papeleras, una de ellas era española, ENCE, la otra era finlandesa, Botnia, que se iban a instalar sobre la costa del río Uruguay. El río Uruguay es compartido entre Argentina y Uruguay, las empresas se iban a instalar del lado de Uruguay y la resistencia se dio sobre todo del lado argentino. Y lo que hicieron algunas asambleas que se formaron en Argentina fue cortar los pasos internacionales a Uruguay. Entonces esto derivó en un conflicto diplomático entre los dos países. Esto ya es en el gobierno de Néstor Kirchner, incluso Kirchner se acercó a las asambleas del lugar, en su momento las acompañó e incluso él planteó que el tema ambiental era una causa nacional. Entonces esto visibilizó los conflictos ambientales en la agenda mediática y también tomó fuerza el conflicto que había sucedido unos años antes, que es el conflicto de Esquel del no a la mina, que era el que les había contado que fue el primer rechazo a un proyecto minero en Argentina. El caso de Esquel y el caso de otra población hace algunos años atrás en Loncopué, en otra provincia argentina que es Neuquén, fueron dos casos que fueron íconos porque lo que hizo la resistencia social fue impulsar consultas populares. Entonces se hicieron votaciones en las localidades para decidir si la población quería o no el proyecto minero. Y ambas votaciones, una realizada en el 2003 en Esquel, en Patagonia, y otra realizada en el 2012 en Neuquén, no sé si me puedo mover con esto para mostrar un poco de qué parte de Argentina estoy hablando. Ahí llego. No, ahí está bien, ahí llego. Esquel es acá, provincia de Chubut, en Argentina. Es el nacimiento del no a la mina, que nosotros le llamamos en Argentina. Se hizo un plebiscito que dio un 82% de la población, un plebiscito a nivel municipal, ¿no? El 82% de población no quiso el proyecto se retiró. Era un proyecto de una minera canadiense, un proyecto de oro de Meridian Gold. Y el otro caso que le comentaba, más reciente, pero que repite esta idea de la consulta popular, es la provincia de Neuquén, donde también estaba la fábrica recuperada que aparecía en el video, que es acá, y fue también un referéndum donde la población votó y también por más de un 80% la comunidad local planteó que no quería el proyecto. En el caso, yo no sé si se ve claramente esta foto, que es del caso de Loncopué, pero es interesante ver los actores que se sumaron a la resistencia. Esta es la bandera de la población mapuche, de la población indígena, porque en este caso se trataba
de una minera china que se quiso instalar en un territorio mapuche. Y estas que aparecen aquí son las madres del Alto Valle, que son como las madres de Plaza de Mayo de esa localidad, de esa zona. Y la imagen que aparece más arriba es una de las resistencias más grandes que también se dio en Argentina, un proyecto minero que es en la provincia de La Rioja, las localidades de Famatín y Chilecito, que lo que hizo esta población que se opuso a una minera de oro fue instalar una especie de barrera que solo corta la entrada al campamento minero. Entonces le ha cortado todos los insumos y ya van por la tercera empresa que se retira del lugar. La última empresa, que era una canadiense, Osisco, incluso elaboró hasta unas listas negras de los vecinos que llegaron a manos de los vecinos y fue todo un escándalo. En Argentina el tema de las listas negras trae como un recuerdo muy fuerte de la dictadura, entonces mediáticamente tuvo mucha sanción social esta actitud de la empresa, pero era un poco, estaban construyendo la empresa como un perfil de todos los vecinos con la idea de tratar de cambiar las opiniones y de ver quién y quién sí y quién no era sensible a cambiar la mirada sobre los proyectos mineros. Y todas estas movilizaciones, si bien fueron fuertes a nivel social y político, también tuvieron su correlato en la institucionalidad. Y eso es un poco lo que quería mostrarles con los puntos que están marcados en el mapa. Todos esos cuadritos son las provincias donde a partir de esta conflictividad se sancionaron legislaciones ambientales más restrictivas hacia la actividad minera y en algunos casos se prohibieron. Los que están en azul son dos que después, también por cambios de gobiernos en esas provincias, esta legislación se derogó. Estos grupos que ustedes pueden ver que nacen en diferentes lugares, también lo que han hecho en los últimos años como para aumentar su capacidad de visibilidad y sus estrategias es la conformación de redes. Y esto no es solo en el interior de Argentina, donde existe la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es el logo que pueden ver a la derecha arriba, sino también con otros países que en algunos casos son sedes de las empresas. Las fotos que están a la izquierda son del movimiento anti-Pascualama. Pascualama es un proyecto minero que se iba a instalar una parte en la cordillera de los Andes, una parte en Chile y otra parte en Argentina. Esto es permitido porque dentro de esta legislación que les hablaba en los 90, también una de esas leyes fue el Tratado Binacional Argentino-Chileno, y esto permite un territorio en común para que las empresas mineras se instalen en la cordillera de los Andes, justo en la zona de la frontera entre ambos países. El proyecto Pascualama tuvo grandes movilizaciones, sobre todo del lado chileno, pero también desde Argentina. La foto de arriba es de Argentina, las de abajo son de Chile. Y finalmente, por denuncia de unas comunidades indígenas diaguitas de la contaminación y de lo que la empresa estaba incumpliendo respecto a su permiso ambiental, el proyecto fue frenado por el gobierno chileno. Y el logo que está a la derecha abajo es el logo que acompaña a los encuentros de afectados por otra empresa, que es una empresa, la transnacional de participación del gobierno brasilero Vale, que en su momento fue una empresa estatal de Brasil y finalmente se privatizó también, pero donde el gobierno brasilero sigue teniendo algunas acciones. Y en Brasil se hace todos los años un encuentro donde organizaciones de Brasil convocan a afectados por esta empresa de otros países y los reúne para que se conozcan los impactos que los proyectos de estas empresas llevan a cabo. Y esto no sucede solo con esta empresa, sino que, por ejemplo, hay un caso en Argentina de un proyecto de la transnacional Río Tinto, la anglo-australiana, donde también hay una comunidad en Londres
que reúne también a todos los afectados por los proyectos de Río Tinto y realiza reuniones en Londres, a donde llegan los afectados, y esto coincide con las reuniones de accionistas de Río Tinto. Entonces, en estas reuniones de accionistas participan los afectados. Entonces, ahí es donde los inversionistas de las empresas pueden saber o están obligados a saber qué es lo que estas empresas están haciendo en otros países. Esto es una práctica cada vez más común y por eso me interesaba mostrarles las redes entre las organizaciones que están en los países donde están los proyectos y las organizaciones de los países donde las empresas tienen sus sedes y generalmente donde se realizan las reuniones de sus inversores. Esto es un ejemplo de red, pero a nivel interno de Argentina, que son las asambleas que resisten a la actividad minera, que se organizan para hacer cortes y frenar el paso de los insumos a los proyectos. Entonces, al cortar en diferentes provincias, los camiones no tienen caminos posibles por donde llegar a los yacimientos. Bueno, para pasar a otro tema y a otro país, así tampoco los canso tanto con Argentina exclusivamente. El tema de los hidrocarburos y también asociado al tema energético. Este es un caso muy triste que se dio en el caso de Perú. Fue a raíz de un decreto que firmó el gobierno de Alan García, donde este decreto permitía el otorgamiento de explotaciones mineras y petroleras en la Amazonía peruana. Y esto tuvo una reacción, un rechazo por parte de las organizaciones indígenas amazónicas en Perú, que están generalmente nucleadas en la AIDESEP, que es la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, y se produjo entonces un corte que estas poblaciones indígenas realizaron en una ruta en el Amazonas y que fue duramente reprimida. En ese enfrentamiento mueren algunos policías, mueren algunos indígenas. Hubo gran apoyo y visibilidad de este tema en Lima, sobre todo en las capitales de Perú, y el gobierno tuvo que volver atrás con estos decretos. El líder de estas organizaciones indígenas tuvo que refugiarse en la Embajada de Nicaragua y después exiliarse por algún tiempo. Se volvió atrás con estos decretos, pero se lo conoce como el Baguazo, como la masacre de Perú, y esto fue el 5 de junio del 2009, justo el día del ambiente, el 5 de junio. Y otros casos también del tema de hidrocarburos. Por un lado, la iniciativa que había tenido el gobierno ecuatoriano, que me parecía, quizás han escuchado hablar muchísimo del tema de Yasuní, pero bueno, era también para atraer las iniciativas que se están haciendo desde el lado de América Latina. La iniciativa que había tenido el gobierno de Correa de la propuesta de dejar el petróleo bajo tierra y que países más desarrollados y con más grado de responsabilidad en todo el consumo de hidrocarburos colaboraran con la no explotación de Yasuní y Teté, que finalmente hace un año o dos ya el gobierno ecuatoriano dijo que no lo iba a seguir continuando por no haber tenido un compromiso de parte de la comunidad internacional, que no cumplió lo que él pedía, que era que la comunidad internacional pagara al menos un 50% de lo que Ecuador ganaría si explotara este yacimiento. Entonces, bueno, cayó Yasuní, en esos mismos meses empieza toda la denuncia en el Ecuador de los daños que había dejado la empresa Texaco Chevron, y en Argentina se inicia también en esos meses, esto hace un tiempo atrás, la promoción por parte del gobierno de explotar una nueva tecnología de hidrocarburos no convencionales, que es lo que está llegando ahora a los países, y escuchaba en estos días que también aquí el tema de la fractura hidráulica, o aquí es más conocido como gas de esquisto, gas pizarra, de explotar yacimientos que son no convencionales y que requieren
una tecnología que tiene un mayor impacto ambiental. Esto también coincide, y fueron unos meses bastante paradójicos en América Latina, con la estatización de gran parte de YPF, que ahí es donde se inicia el conflicto entre Argentina y que se le expropia parte de YPF a Repsol. Bueno, empieza todo el enfrentamiento, también ustedes conocerán mejor que yo el enfrentamiento con el gobierno español, y unos meses después Argentina firma un acuerdo con Chevron para explotar el yacimiento más grande de fracking en Argentina, que es el yacimiento conocido como Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. La que vendría a ser a su izquierda, es una manifestación por la contaminación previa que dejó Repsol en la zona que explotó en Neuquén, que es Loma de la Lata, y la foto que está más cerca mío es una manifestación reciente que está viendo por la posible llegada de Chevron para explotar hidrocarburos no convencionales a la misma zona. Y yéndonos ya a otro recurso natural, a otro bien en disputa, el tema de los cultivos y de las semillas y de los monocultivos y los transgénicos también asociados. Estos son algunos casos de organizaciones, sobre todo de mujeres, que se han formado para denunciar los impactos de todo el paquete de plaguicidas y herbicidas asociados a los monocultivos con transgénicos. Arriba se pueden ver algunas imágenes de unas mujeres de un pueblito de una provincia argentina, que es la provincia de Córdoba, que son las madres de Ituzaingó. Son un grupo de mujeres de este barrio que empezaron a conversar acerca de la cantidad de enfermedades que se estaban dando, sobre todo en los niños. Deciden conformarse como movimiento de madres y impulsaron legislaciones para ampliar la distancia entre las poblaciones y las escuelas, estamos hablando de escuelas rurales, de los lugares de fumigación, porque en muchos casos no había una gran distancia entre la población y las zonas que se estaban fumigando. Estas mujeres lograron llevar adelante un juicio, es la primera vez que se lleva a juicio a un productor por fumigar, y por eso es la primera vez que se reconoce en Argentina que fumigar puede ser un delito, ¿no? Y que puede estar causando un daño. En paralelo a toda esta movilización que llevaron adelante estas mujeres, ha surgido también un grupo de médicos, porque todo este tema de qué enfermedades estaban siendo causadas por fumigaciones estaba como muy escondido. Surge un movimiento que se llama Paren de Fumigar en Argentina, y se han sumado médicos que se reconocen como médicos de pueblos fumigados y ya van por el segundo o tercer encuentro. Así que en un tema que en Argentina, que estamos hablando de un país agroexportador con una base económica muy fuerte en este tipo de monocultivos, ha sido toda una sorpresa que empezara a visibilizarse y aparecer este tipo de organizaciones, y sobre todo de poder judicializar los delitos que se están cometiendo. Otro tema asociado a este ha sido el rol de la ciencia en esto, y la imagen del señor que ustedes pueden ver en la foto del medio es Andrés Carrasco, es un investigador del CONICET, del mismo organismo para el que yo trabajo. Él tuvo un cargo muy alto en el CONICET, incluso formó parte de su directorio, era director del laboratorio de embriología molecular, y él y su equipo llevaron adelante unos estudios donde denuncian el efecto que el glifosato estaba teniendo en la malformación de vertebrados. Ellos estaban trabajando sobre ranas. Entonces, es el primer científico argentino que denuncia los efectos negativos del glifosato en vertebrados. Esto en Argentina fue un escándalo, las empresas, incluso algunos sectores de la ciencia salieron a atacarlo. Andrés falleció hace unos meses de cáncer y él fue un gran acompañante desde el lado científico de las madres de Ituzaingó. O sea, se están produciendo en este tema algunos cambios que en Argentina
eran impensables hace un tiempo, ¿no? Poner en debate una actividad como el monocultivo y sobre todo el monocultivo de soja, bueno, es toda una alegre sorpresa. Y el caso de abajo, también para tratar de no cansarlos con Argentina, es un caso paralelo y anterior que se dio en el Paraguay, que es el caso de un niño que fue fumigado. Era un niño que estaba volviendo a su casa con las compras, es fumigado, o sea, justo el productor, el que prende la máquina en el momento en el que el niño pasa, y es también el primer caso de un productor y del fumigador condenados en Paraguay. Bueno, esa es una foto de la mamá del niño, que fue la que llevó adelante la lucha y fue acompañada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que es la CONAMURI, que pertenece a Vía Campesina también. Estos son otros casos también vinculados al tema de semillas y cultivos. El paro agrario, que quizás han escuchado, que ya van 2 años en Colombia que se realiza, comenzó fuerte en el 2012, en el 2013 también, 2013 y 2014, hubo grandes movilizaciones de los productores, y uno de los temas que está en discusión, entre otros, ¿no? en el paro agrario, es la resistencia a no poder utilizar las semillas locales, ¿no? Porque a través del Tratado de Libre Comercio se les está impidiendo a los productores utilizar semillas que no sean las que provienen de las empresas extranjeras que las tienen patentadas. Entonces en Colombia, a mí me tocó estar al poco tiempo del paro agrario, hay todo un movimiento muy interesante que se conocen como los guardianes de las semillas, que son productores que tratan de resguardar las semillas locales que lo tienen que hacer prácticamente en la clandestinidad, porque pasan, a partir de los tratados de libre comercio, pasan a ser semillas ilegales de cierta manera. Y el otro caso, y también vuelvo un poco acá a Argentina, pero realmente para mostrar los avances que se está teniendo en materia jurídica, o al menos que se intentan o que se visibilizan, también se está llevando adelante, mientras yo estaba viajando hacia acá, el primer juicio por asesinato vinculado a los agronegocios. Es el caso de Cristian Ferreira, que es un campesino de la provincia de Santiago del Estero, que pertenece al movimiento campesino de Santiago del Estero, al MOCASE, y que es la primera vez que se lleva también a juicio a un dueño de la tierra que, tratando de desplazar a los campesinos, contrata a alguien para intimidarlos, y esta persona contratada termina asesinando al campesino. El MOCASE pertenece a nivel nacional en Argentina al Movimiento Nacional Campesino Indígena, y también a Vía Campesina a nivel internacional. Bueno, estos son los casos que traía para mostrarles. Si conocen algún otro en algún otro país o quieren conocer un poco más, podíamos charlar. Eran a modo de disparadores. Y quería cerrar con algunas reflexiones de, bueno, ¿qué está implicando todo esto en América Latina? Por un lado, es evidente que hay una resistencia social creciente al avance de estas diferentes caras del extractivismo. Hay muchos proyectos que fueron frenados. En algunos casos no han logrado frenarse, pero sí la resistencia ha permitido visibilizar las contradicciones y han sido modificados, impactando menos en el ambiente, con algunos mayores beneficios sociales. Estas movilizaciones han impulsado cambios en la legislación. Hay un debate, quizás esto un poco más, todavía está más en los inicios, de plantear que en todos estos acuerdos comerciales se incorpore realmente el costo de los recursos naturales que se están extrayendo, no solo porque se está haciendo a un precio muy bajo y a un beneficio social muy bajo, sino porque hay muchos recursos que tampoco se están contabilizando. Por ejemplo, el agua que se está utilizando en los cultivos o en los procesos mineros tampoco se contabiliza a la hora de ponerle precio a esos productos posteriores. Se están dando algunos cambios en la negociación gobiernos-empresas, como puede ser el caso de Argentina, recuperando en parte YPF, pero bueno, también hay que ver qué es lo que implica en estos cambios, qué implicancias tiene esto para los impactos ambientales y sociales de estas actividades.
¿Cuáles son los riesgos de que en algunos casos haya mayor resistencia que en otros, o en algunos lugares mayor resistencia que en otros? Que también esto puede provocar que los proyectos o las partes más contaminantes de los proyectos se trasladen a lugares donde las poblaciones tienen menos capacidad de resistencia o la legislación ambiental es más frágil. Esto pasa entre un país y otro, pero también pasa al interior de una región, como en el caso de América Latina, o al propio interior de los países. Y por otro lado, también algo que se evidencia en este avance y en estos límites es que se hace a costa, en muchos casos, esta limitación al modelo de violaciones de derechos humanos. Estamos hablando que en algunos casos implicaron muertos, gente que está judicializada, ¿no? Y se ha también, esto no lo comenté, pero quizás han tenido la oportunidad de escuchar, las leyes antiterroristas, ¿no? Leyes que los países sancionan y que recortan en gran parte las posibilidades de protesta social o de qué forma manifestarse. Es como que se condiciona mucho más la forma que tienen las poblaciones de manifestarse. Entonces quería cerrar un poco mi presentación y abrir un poco el debate con esta pregunta, ¿no? ¿Constituyen estas experiencias límites al extractivismo en América Latina? Yo creo que lo han constituido, que por décadas las poblaciones han sido capaces de mantener la resistencia, en algunos casos con ciertos éxitos. Como decía la persona en el video, son éxitos temporales, ¿no? Se sabe que se va una empresa y posiblemente venga otra, entonces ¿hasta qué punto realmente van a continuar estos límites? ¿Qué cambios podemos pensar al respecto? En este sentido también vengo con más preguntas que con respuestas. Así que bueno, quería agradecerles y bueno, dejo acá si podemos tener algún espacio de intercambio.